Muy bien, estimados amigos, ya son las 9 de la mañana con 3 minutos, 9 con 3 minutos. Estamos con ustedes a esta hora en una nueva edición de Razones de Estado, junto con el doctor en comunicaciones y cientista político Percival Madero, para esta jornada ya de día 15 de mayo del año 2024. Don Percival, muy buenos días, bienvenido a Razones de Estado. Buenos días, Aldo. Buenos días, distinguidos auditores y televidentes. El placer de siempre. Un abrazo cordial y afectuoso. También para todos los que nos siguen en nuestra red completa de emisoras que están hoy día sintonizadas a nivel nacional para efectos de nuestras Razones de Estado. Y también para los que nos siguen a través de Spotify y YouTube, donde, como hemos dicho siempre, si nos quieren escuchar de nuevo y revisar lo que hemos acá señalado, pueden ir a esas redes sociales para verificar o para tener más claro lo que aquí hemos dicho con Aldo. Así es que, Aldo, a tus órdenes. Entremos de inmediato en materia, don Percival, en esta jornada de día 15 de mayo, en donde toda la gente está expectante fundamentalmente por varias razones. Se nos viene la cuenta pública del tercer año del gobierno del presidente Gabriel Boric y en realidad hay más realidades que expectativas. Ya el presidente dijo que esta va a ser posiblemente la última oportunidad en la cual en esta cuenta pública van a poder trazarse metas. Pero, ¿cuántas ilusiones se pueden vivir por parte de los partidarios de Boric respecto de esta cuenta pública, don Percival? A ver, las cuentas públicas son más bien yo diría que un compendio de situaciones que el gobierno ha llevado adelante y donde en esta cuenta pública las da a conocer. Y claramente hay acentos, hay inflexiones, hay, digamos, objetivos que se buscan, particularmente porque después de cada cuenta pública queda así como la sensación de que las cosas están bien hechas, que aquí no hay ningún problema, que el país está fantástico, que todo prende y que todo soluciona. Pero hoy día la cuenta pública es más difícil que ayer, por cuanto las condiciones que hoy día existen son muy distintas y son muy adversas. Adversas porque porque yo diría que flota en el ambiente lo que significa el tema de lo que ha ocurrido con la parte de lo Sí. de los digamos de lo de digamos de la perdón crimen organizado y todo lo que se implica Violencia, delincuencia. gracias. En consecuencia, aquí tenemos un problema que tiene que ser traslucido en esta cuenta pública y saber que lo que se ha hecho más bien apunta a circunstancias, que es la preocupación más grande hoy día de los chilenos por lo demás, en lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal, y lo que no se ha hecho. Como en una cuenta de 2 horas, a veces más de 2 horas, el presidente va hilvanando cada cosa que ha ocurrido con sus ministerios y sobre todo diciendo cuánto es lo que le falta por hacer en estos 2 últimos años de gobierno que le quedan. Ya se ocupó el 50% del tiempo y aparte de las 40 horas y aparte del aumento del sueldo mínimo y aparte de esas cosas que contaron, yo creo que son muy pocas más las cosas que puede mostrar el presidente, desgraciadamente. Él ha sido en estos 2 años un gran catalizador de 2 procesos constitucionales fallidos, uno de un sector filomarxista y otro del sector de derecha. Y tiene un problema de gobernabilidad gigantesco, porque no hay quórum, no hay deseo de cambiar el sistema político hoy día, que el presidente no lo ha impulsado con toda la fuerza que tendría que impulsar. O sea, yo diría con el sistema político vamos derecho en corto plazo, corto plazo en política son 10 años, 20 años, en tener un Estado fallido, particularmente porque no hay condiciones para poder operar una gobernanza responsable de personas y tipos y tipas, monigotes, digamos, en muchos casos que llegan con poquitos votos, menos del 1% a ser diputados o senadores, y con una dispersión de votos y con una dispersión de partidos que supera las 20 partidos que están representados en el Congreso.
En consecuencia, ¿cómo va a hilvanar eso en la cuenta pública el presidente? Es un tema menor, es un tema mayor, no es menor lo que va a hacer. Porque en definitiva debe darles cursos a lo que ocurre. Ahora, también en las funciones de Estado, Aldo, distintos auditores, pasa que hay que empezar a prever del gobierno que viene. ¿Ya? Y claramente hoy día el gobierno que viene, todo apunta a que tendría que ser un gobierno de centro-derecha o derecha, y lo hará por Evelyn Matei, pero una Evelyn Matei que se va a quedar sin fondos, y eso la cuenta pública va a tener que decirlo, y sobre todo porque se va a quedar con una oposición que después de haber una oposición, bueno, la ex oposición que hoy día es gobierno, que hizo todo lo posible por sacar a un presidente en ejercicio, un presidente democráticamente electo, encima de una pandemia, con todo lo que significó esos hechos bochornosos de la política, eso de lo miserable que tiene la política, hoy día claramente hay que empezar ya a olerlo, se huele, que está quedando mal esto. En consecuencia, a mi juicio, la forma en que el presidente va a dar una cuenta pública donde hay una cesantía desbordante, donde los temas económicos, o sea, nos contentamos con poquito, ya, o sea, con la nada misma, y claramente hay un hecho que muestra un tema que, a mi juicio, Aldo y distinguidos auditores, es el más, a mi juicio, el más, diría, más incisivo, que tiene que ver con la forma ya en que el presidente Boric ha gobernado con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Y yo creo que queda en evidencia, con mucha claridad, de lo que hay detrás ideológicamente de los partidos que mayoritariamente acompañan al presidente en su gestión de gobierno. Y así como el presidente fue impulsado, y él obviamente como presidente lo avaló, de indultar a delincuentes, ¿ya? Y no solamente indultar a delincuentes, sino que además entregarle pensiones de gracia de por vida a más delincuentes, ¿ya? Los mismos que buscan, alterar el orden público, los mismos que le tiran bombas molotov a los carabineros, los mismos que intentan asesinar a carabineros, digámoslo así, de frentón. Es parte de una cuenta pública que le da una explicación que, a mi juicio, más allá de reconocer el error, como lo reconoció con Castillo, a este indultado de Copiapó, que finalmente siguió delinquiendo, etcétera, etcétera, y que fue recibido después de su indulto con un alto dirigente del Partido Comunista de Atacama, claramente deja ver, a mi juicio, que hay una situación que el presidente no puede, a mi juicio, escabullir. Este no es un gobierno del socialismo democrático, no es un gobierno del Partido Socialista. El Partido Socialista dentro de la juerga del Partido Comunista y Frente Amplio es el vagón de cola del gobierno. Sin embargo, ha aportado ese partido, Partido Socialista, a través de, no sé, de Marcel, o a través del ministro de la Vivienda, con todos los problemas que tuvo con la Fundación Estucha, Carlos Montes, etcétera, y otros más o por lo menos con el subsecretario de secretario de Interior, de Monsalve. Monsalve. Y no nos olvidemos de Jackson tampoco, que no cantó nada mal Jackson tampoco. Y sobre todo también Aldo, con la posibilidad que tiene ahí incluso una gestora del socialismo democrático como es Carolina Toá, a la cabeza del Ministerio del Interior. En consecuencia, hay una forma en que, cómo se dice algo bonito, que tiente, que sea un discurso, un relato interesante, cuando no tiene muchas cosas que mostrar. Sobre todo porque, a pesar de que existen discursos, como ocurrió ayer, en el que se celebró tardíamente el aniversario de Carabineros, a consecuencia que el mismo día de aniversario de Carabineros, el 27 de abril, asesinaron a 3 personas que se está investigando eso, y eso no te quepa la menor duda de dónde vienen los balazos, o el entrenamiento, o la gestión, o los respaldos de quienes percutaron las armas con que nos asesinaron a 3 carabineros. Ese es un tema que probablemente hoy día no tenga la ocupación pública, porque nosotros en la parte pública normalmente nos olvidamos de lo que pasó ayer y el asesinato de los agentes venezolanos que vinieron a matar acá a Ojeda, a un teniente venezolano. Eso no sé si estará en el discurso o no, pero debe dar cuenta, y a mi juicio tiene que hacerlo,
de la forma en cómo nuestro país y el presidente como responsable de él ha sido ha sido incapaz de prevenir ya la acción de grupos de agentes venezolanos y cubanos en Chile. Y eso lo digo, lo de Venezuela por el asesinato de Ojeda y lo de Cuba por el tema de la macrozona sur. En consecuencia, eso se va a soslayar, eso se va... Es probable que ni siquiera se diga, porque en el fondo no se quiere mostrar esa imagen. Va a mostrar lo bonito, lo que podría ser, digamos, interesante para que la gente lo recuerde. Pero las cuentas públicas son de un nerviosismo gigantesco, porque a cada área, a cada ministro, el de defensa, bueno, no te quepa la menor duda que en el discurso va a estar el ministro del Ministerio de Defensa, particularmente con la cosa de Putre, que le va a dar seguramente 10 veces más tiempo que la cosa de los asesinatos a carabineros. En consecuencia, ahí cuando hay que establecer los criterios con los cuales los tiempos van a ocupar distintas carteras, bienes nacionales, señalamos, obras públicas, educación, digamos, seguridad pública, digamos, etcétera, 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 vamos a ver cómo se enfoca en lo que nos importa. Ya, en definitiva, cuánto va a poder mostrar de decir por qué siguieron entrando más migrantes ya a nuestro país, ya indocumentados, ya, por qué ya, la economía crece a esos niveles paupérrimos. ¿Por qué tiene más cesantes de cuando empezó su gobierno? ¿Por qué, digamos, hoy día no hay inversiones mineras? Fíjate que hagamos una reflexión adicional a propósito de las inversiones mineras. Hoy día el precio del cobre, como nunca antes en la historia, está rozando los $5 la libra. Nunca antes. Hoy día tenemos un excedente ahí de plata que cae como del cielo. Pero ¿cuáles son los proyectos nuevos que tiene Chile respecto a eso? ¿Ya? Seguimos con los mismos que estaban hace 15, 20, 30 años atrás. Ya con un Codelco, más encima que va a tener que dar una explicación en la cuenta pública, presidente, ¿por qué Codelco trabaja a pérdida? O sea, claramente. Y con el precio de cobre que tiene, trabajando a pérdida parece como un contrasentido, pero eso es. ¿Ya? ¿Cómo lo va a disfrazar la cifra? ¿Cómo va a rebuscar que esto se vea bonito? En consecuencia, yo creo que ahí hay un problema, a mi juicio, que debe solucionar el presidente. No digamos que los estados son tazas de leche, ¿ya? Son problemas delicados. Hay que argumentar y hay que fortalecer aspectos donde él se siente mejor y va a disminuir o no le va a prestar atención a donde no calzan sus propuestas. Obviamente, una parte del discurso importante va a ser hablarle a su barra brava, ¿ya? Su barra brava que hoy día es del 24%, que probablemente suba un poquito después del discurso presidencial, porque siempre pasa lo mismo, siempre suben 5, 8 puntos y dura una semana esa algarabía, pero en definitiva no es menor, ¿ya? El presidente se enfrenta a un problema porque a mi juicio no tiene que mostrar. Y eso obviamente trae consecuencias serias, porque en definitiva, por suerte, ya lograron aprobar este tema de la ley corta de ISAPRE, que si no habría sido un boomerang político gigantesco. Pero hay muchas otras cosas que están pendientes, particularmente en los temas de seguridad, ya en los temas de control del crimen organizado, y sobre todo, yo diría que esta laxitud, ¿ya? de una cantidad importante de personas que ingresaban al Estado en los 2 años que lleva de gobierno el presidente Boric, que son cerca de 100.000. Me gustaría que explicara dónde están, ¿ya? Qué están haciendo, qué los contrató y qué funciones están haciendo, y para saber a través de las carteras si tienen algún afán productivo estos 100.000. Recordemos que toda la fuerza de carabineros son 60.000 hombres y mujeres. 100.000 aparece como un despropósito dentro de esta operación política de meter gente para que una vez idos del gobierno queden ahí enquistados y hagan problemas en los próximos gobiernos, es decir, una cosa ideológica. Ahora bien, ¿qué de bueno el presidente tendrá que verlo? ¿Ya? ¿Con qué se va a enfrentar? Se va a enfrentar con situaciones muy especiales en un par de semanas más, que ya están revisando qué es lo que van a decir y cuáles van a ser los acentos, ya lo están revisando. ¿Ya? Pero claramente, ya, aquí hay un problema gigantesco, a mi juicio, porque en definitiva, distinguidos auditores y televidentes, no es menor hacer una cuenta pública, y sobre todo porque lo que se busca, y lo señalamos una vez más, es maximizar lo que eventualmente consideren éxito, ¿ya?
pero esto ha sido un desfase gigantesco en el tema del Estado, y a mí me parece, como una opinión, digamos, fundada, el hecho de que tengamos hoy día una clase política que es respaldada por el 1% de la ciudadanía, en ese 1% está el presidente, claramente es un tema que no es menor. Yo creo que en estos 2 años se ha desacreditado la democracia y nunca se habló de un Bukele tan fuerte como en este gobierno. Y yo creo que acá hay una sensación de dejar hacer, una sensación de que no importa lo que pase, da lo mismo, ¿ya? Y esta cosa tardía, esta cosa de demorar los procesos, ya para darle más fuerza y más vigor y más sustancia, más músculo a las policías y a la inteligencia, a la seguridad para poder contener los excesos, y sobre todo porque aquí tenemos un problema más serio, Aldo. A Carabineros le falta un 40% de dotación y no encuentran de dónde sacarlo. Lo pueden sacar de, a lo mejor, militares en retiro, marinos en retiro probablemente, ya, pero hoy día incluso en las escuelas matrices de Carabineros o de, digamos, no se llenan las vacantes. Y eso es un hecho clarísimo de que hoy día el crimen organizado, con la mano ya política, digamos, a mi juicio, irresoluta del gobierno, está dejando que esto ocurra. Por eso que no me gustan las palabras del presidente cuando llega ayer al 27 aniversario de Carabineros, o sea, al aniversario de Carabineros, que era el día 27 de abril, a decir que ocuparán todas las fuerzas para poder estar contra los delincuentes, contra, digamos, todos los que resulten responsables, y que el gobierno está detrás de cada investigación que se haga, cuando eso, a mi juicio, en la estricta realidad no es cierto. Porque, en definitiva, ¿por qué un presidente ya debiera indultar y darle pensiones de gracia a personas que han intentado, en muchos casos, asesinar a Carabineros? ¿Cuál es la señal que da el presidente respecto a eso? ¿Se va a retractar de eso o va a seguir en la misma función para que eso no se toque en el discurso presidencial? No bastan los abrazos, no bastan las lágrimas de cocodrilo en los asesinatos de los carabineros. Aquí va a estar la acción, la fuerza que se les da. Esto no es un abrazo, es la cosa real del apoyo real a esto. Y un apoyo real era no indultar ni dar pensiones de gracia a delincuentes que atentan contra Carabineros, y lo hizo. Y tampoco se ha resarcido de eso, tampoco se ha echado para atrás con ese cuento. Entonces, sería ideal ya saber quiénes son las personas que se les dieron las pensiones de gracia, ya, para saber dónde están, dónde viven, qué hacen, y obviamente no tienen para qué trabajar, salvo colocar problemas en orden público, porque se reciben ya del orden de los 600 y tantos mil pesos mensuales sin hacer nada. Y eso es una señal, a mi juicio, pro delincuencia gigantesca, que el gobierno tiene que hacer pesar en todas sus consecuencias, incluso en sus discursos públicos. Entonces, yo creo, Aldo, que obviamente que hay una situación que nos trae a nosotros digamos, viendo lo que está ocurriendo, cómo lo va a plantear el presidente, y ojalá, a mi juicio, más allá de entender que esto ha sido una detención en el proceso republicano, el proceso de la República, de la Nación, claramente veamos cómo viene esta mano, ¿ya? Porque yo creo, a mi juicio, que hoy día el hecho de que la izquierda no tenga liderazgo, fíjate que hace un año y medio, o sea, el gobierno lleva 2 años gobernando y todavía sigue apareciendo como la gran figura de la izquierda, Michelle Bachelet. Y eso está hoy día y con un 4%. Es decir, o sea, Evelyn Matei con sobre un 20%, Kast con un 14%, y después, abajito, ya por lejos viene, digamos, Michelle Bachelet y algunos liderazgos, pero débiles dentro de la izquierda de hoy día. ¿Qué se van a plantear hacia adelante? ¿Cómo va a hacer el presidente hoy día para que en su discurso deje a alguien ahí como paradito para saber qué es lo que pasa? ¿O las peleas que están ocurriendo en el gobierno son las mismas que las que están ocurriendo en la FECH, Federación Estudiantil de la Universidad de Chile, donde socialismo por un lado y comunismo y Frente Amplio por otro van divididos, van enfrescándose con unos discursos que me gustaría que los leyeran para que vieran lo que se dicen, digamos, para ver qué gobierno tienen de común? En consecuencia, es verdad, hay mucho de crítica, porque honestamente cuando uno quiere encontrar, bueno, qué cosas le ponemos favorable al discurso del presidente, aparte de las 44 horas que ya se ejercen ahora ya con un año. Las 40. 40 en 5 años más. O sea, ¿ya? Hoy día pasé por año, salvo las empresas que pueden darse esos lujos, digamos, empresas grandes, empresas del Estado, donde
da lo mismo ganar plata o perderla, pero empresas muy grandes la pueden hacer, las empresas chicas no pueden hacer eso, por razones obvias, digamos, por los costos que eso implica. En consecuencia, yo creo que hay una situación, Aldo, que acá, distinguidos auditores, pesa sobre esta cuenta pública. Y yo quisiera, más allá digamos, de la parte agorera, digamos, que se ve así como negativa, encontrarle algo. ¿Ya? ¿Qué de bueno hay acá? Aparte de lo que ya citamos, que en el fondo no produce plata. O sea, digámoslo así, digamos, produce aplauso, produce, complacencia. Pero ¿qué? Yo creo que ahí hay harto que hacer. Ya, yo creo que hay mucho por obrar en este tema. En los planos internacionales lo va a tocar seguramente con mucha fuerza. No tengo la menor duda que va a tocar el tema palestino, ¿ya? Y israelí. Ya, también va a tocar seguramente el tema de Ucrania, ya donde el presidente ha tenido una voz más cantante respecto a defender a Ucrania más que a Rusia. Pero eso efectivamente es lo potente. Se ha notado que Rusia ayer, hace pocas horas atrás, firmó un pacto, de ayuda mutua, incluso lo militar, con China, como que el presidente apoyando a Ucrania en ese cuento. Entonces, a ver, ¿qué hacemos desde un país chico, un país pobre, ¿ya? Y un país que, va hacia un Estado fallido y una democracia debilitada? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué tenemos que hacer frente a esto? ¿Ya? Y sobre todo, a mi juicio, es entender que la chacota de la política ya no debe transportarse a la chacota de la conducción del Estado. Muchas veces la política tiene, salvo honrosas excepciones por supuesto, tiene mucho de eso, pero cuando uno examina, yo creo que una labor del presidente podría ser dar cuenta, que sería un batatazo, y yo lo conmino a que lo haga, ¿ya? Es a que defina que en el último año de gobierno él se va a jugar por tener un sistema político distinto, ¿ya? Porque este sistema político, ya que que pasó del binominal, que eran dos grandes fuerzas, y ahí había, como en Estados Unidos, los republicanos y los demócratas, punto. Los otros son, otro cuento. Acá se dividió eso y se dispersó el tema al punto de que hoy día hay parlamentarios que venden su voto, ¿ya? Que dicen, mire, yo quiero ser candidato a senador, no me molesten, pero voy y los apoyo, pero ustedes me ayuden en esto. Esas son las preocupaciones. En consecuencia, en muchos casos, cuestiones menores, cuestiones que son para que, o sea, lo sonrojan a uno, como para tener un parlamentario, una persona que fue electa y que es muy bien pagada. No olvidemos, Aldo, distinguidos auditores, que los parlamentarios chilenos son uno de los mejores pagados del mundo, ¿ya? Y los resultados y los aportes que ellos hacen a la nación, a la república, son bastante escasos, mediocres, digamos. Y digamos claro, también digámonos con fuerza, digamos. Es verdad que ahí tenemos lo mayor que hay en nuestro Congreso, en nuestra clase política, es la mediocridad del país, salvo honrosas excepciones, ¿ya? Pero yo creo que nosotros, finalmente, distinguidos auditores, auditoras y televidentes, somos los grandes responsables de esto. Y más allá de hablar de la cuenta pública, de lo que pasa con los establecimientos o qué pasa con establecer ciertos, generaciones de hechos, de datos, de verdades, bueno, eso es lo que hay. Y claro, si vamos a discutir con un fanático, ¿ya? o con alguna fanática que piense que todo está bien hecho y que es lo mejor lo que se ha hecho y que es fantástico el gobierno y que siguen el 24% de ese nicho duro apoyando, en un contexto donde la democracia sigue cayendo en importancia y sobre todo donde la solución aparentemente, dicho por la ciudadanía a través de la encuesta, no está en la respuesta de la clase política. A mí me parece que el presidente en este discurso público tiene que afirmar el sistema democrático, ¿ya? Más allá de que en estricto rigor, particularmente por lo que pasa en la macrozona sur, en parte del estado tomado por el terrorismo, por la CAM, con la Coordinadora Agrocomayeco, no se ha hecho nada y el presidente podría decir, mire, vamos a recuperar el Estado de Derecho de la macrozona sur, duela a quien le duela. Pero yo no veo al presidente en esa gestión. No veo al presidente apostando al Estado de Derecho, a recuperar el Estado de Derecho en la macrozona sur. ¿Y por qué no lo veo apostando? Porque ahí están sus compañeros de ruta, ¿ya?
O sea, no nos olvidemos de las declaraciones inicialmente que hizo, el propio presidente Boris cuando era diputado y después cuando fue presidente. ¿Te acuerdas? O algunos de ustedes se acordarán, distinguidos auditores, cuando Isquia Siches, la primera ministra del Interior de Boris, llegó a Temucuicui, así como tirándose los pelos y gritando, acá vengo chiquillo y todo el cuento, y le agarraron a balazo. O sea, es la señal más poderosa que se le entregó iniciando el gobierno a un gobierno así más bien pueril, ¿ya? De poca experiencia, de chiquillos que venían de la mesada del papá, de que pasaron sueldos millonarios en la Cámara de Diputados, etcétera. Aquí estamos como que si esta cuestión fuera fácil, y ahora se le ha tenido que ver con situaciones importantes. Y me imagino que Boris, particularmente él y otra gente que lo acompaña en el camino, se habrán dado cuenta, ¿ya?, que hablar de situaciones de mejoramiento no es lo mismo que hacer cuestiones de funcionamiento. Y acá me imagino yo que en la cuenta pública, Aldo, esto va a tener que ser reflejado, porque en definitiva, a mi juicio, Boris no tiene nada que mostrar, salvo las 44 horas, 40 horas que va a hacerse en 5 años más, y un sueldo mínimo que hoy día están empujando circunstancias que han mejorado en general eso, pero un sueldo mínimo que ha costado mucho resarcirlo, porque eso de alguna manera también ha restado oportunidades a iniciar nuevos negocios, sobre todo en la parte de las pequeñas pymes o los inicios de pequeñas pymes. Eso es lo que se puede decir respecto de esto, pero van a ir ocurriendo hechos de acá a 2 semanas más que van a dejar presente que la cuenta pública, que obviamente va a ser muy publicitada y muy escuchada como siempre, porque ahora el presidente, independiente de lo que sea, ahora el presidente, y eso hay que escucharlo, hay que entenderlo como una situación de que va a tener que tener harta imaginación para poder mostrar alguna cosa que se hayan hecho bien en estos 2 años de gobierno, con vista a los dos, solo a la mitad de tiempo que le queda, pero que no es solamente la mitad, yo creo que es un año más, porque iniciándose las elecciones, terminando las elecciones de octubre, de concejales sabiendo cuál es la correlación de fuerzas que internamente vienen a diputados y senadores y se acabó el gobierno. Yo creo que ahí, va a ser un gobierno de administración, y ojalá que el presidente, con todo el entusiasmo que llegó, vea que hay posibilidades de indagar o aumentar la voluntad legislativa, la voluntad de hacer cosas a propósito de lo que la gente busca, de lo que la gente quiere y de lo que la gente desea, que está expresada claramente en un contexto en que su programa de gobierno, bueno, ahí quedó más bien en una ilusión de la utopía misma, ¿ya?, de una cuestión que es bonito pensarla de cómo se hace, pero llegado el momento, cuando no tienes recursos, no tienes crecimiento y no tienes para hacerlo, te quedas nada más que pensando que era bonita la idea nomás, ¿ya? Y con ideas no se gobierna, ¿ya? Se gobierna con hechos, ¿ya? Donde las papas queman, o donde hay que pelar la papa, ¿ya? Aquí no se trata de hablar de la papa, aquí hay que pelarla, ¿ya? Y el gobierno, con todo su séquito de gente nueva, inexperta que entró al gobierno, me imagino que está empezando a entender cómo se pelan las papas. Y eso, a mi juicio, es un hecho que de todas maneras enriquece a futuro la posibilidad que ellos han tenido hasta ahora de gobernar alto. Exactamente, don Percival, ya vamos poniendo punto final a este comentario de razones de Estado, no sin antes decir que efectivamente quizás cuántos cabos sueltos van a quedar después de la cuenta pública presidencial de este próximo mes de junio. Estaremos muy atentos como equipo de prensa a esa instancia, porque vamos a tener que analizarla, vamos a tener que revisar párrafo por párrafo. Es más, queremos comprometer una edición especial de razones de Estado para después de la cuenta pública presidencial, porque vale la pena revisarla in situ y vale la pena revisarla en directo, estos hechos importantes que va a ser la penúltima cuenta pública, en donde ya el presidente ha admitido que va a ser la última posibilidad en donde van a poder hacer anuncios y donde van a poder ponerse metas. Muchas gracias, don Percival. Gracias a ti, Aldo, y hasta mañana en otras Razones de Estado. Y nosotros invitamos a la gente a que nos siga acompañando como La Fuerza del Norte. Recuerde que a las 10 de la mañana llegan todos los matinales regionales a nuestra red de Madero FM. Buenos días. La Fuerza del Norte